primero que nada, esta es mi declaración de conflictos de interés para que no haya dudas al respecto. Y antes de partir con la definición de adolescencia, quiero contarles que no voy a hablar en detalle de los anticonceptivos propiamente tal, ni menos voy a hablar en detalle de las distintas enfermedades de transmisión sexual, sino que más bien quise pensar qué es lo que puedo contarle a los colegas que no vean adolescentes en forma habitual, sino que hagan su práctica clínica habitualmente con adultas, y cuáles son los problemas que se enfrentan a veces desde el punto de vista ético cuando ven adolescentes menores de edad y que los sacan de su zona de comodidad. Y esta es la experiencia de más de 30 años también dedicada a esta especialidad. La adolescencia, ¿no es cierto? Recordemos que esa etapa que no son ni niños grandes ni adultos pequeños, sino que es esta etapa en la que se producen los cambios físicos, psíquicos y sociales que llevan a convertir a los niños en adultos. Y vamos a ver si esto... No, acá, y que la tarea principal de esta etapa de la adolescencia es la consolidación de la identidad de las personas. Y hay tres pasos o tres etapas o tres situaciones que conforman esta consolidación de la identidad, que primero es la búsqueda de esta identidad, ¿no es cierto? Y que es esta persona que se busca a sí misma, y nosotros siempre los pongo como este pingüino, y nosotros en Chile cuando hubo todo el movimiento de protestas de los escolares, como el uniforme escolar muchas veces es un jumper oscuro con una blusa blanca, se les dio por llamar los pingüinos, pero yo usaba esta imagen desde mucho antes, que es un pingüino. Pero no sucede aisladamente, porque no están aislados buscando su identidad, sino que necesitan a este grupo de pares y la aceptación de su grupo de pares, que generalmente, ¿no es cierto?, suelen hacer cosas peligrosas y todo por requerir y tener la aceptación de este grupo de pares, que puede ser muy fuerte. Y en medio de esto tienen situaciones de riesgo, ¿no es cierto?, y se da este despertar sexual que se da justamente en esta época de la adolescencia. Y aquí es donde se gana la autoestima para el resto de la vida. Y voy a partir con una pregunta bastante polémica. Si existe el deber de usar anticonceptivos. Si lo vemos desde la ética de la virtud, que partió con Sócrates, desarrollada después, posteriormente, ¿no es cierto?, con Aristóteles, llega hasta San Agustín de Hipona y más adelante aún, si una persona sabe, se lo vemos desde distintos ángulos, que no va a ser buen padre o madre, tiene la obligación moral de evitar convertirse en padre o madre, porque allá va la concepción y el desarrollo de las virtudes. Y si lo vemos entonces desde contexto, una persona que está de acuerdo a esto y sabe que no va a ser buen padre o madre, debería, por un lado, abstenerse de tener relaciones, usar un método anticonceptivo eficaz o, eventualmente, depende del mundo en el que vive, estar dispuesto a abortar si los anticonceptivos no funcionan. Entonces, incluso desde la ética de la moral, de la ética de la virtud, perdón, de las virtudes morales, ya entramos en un terreno un tanto especial. Si hablamos de adolescentes, un punto crucial es la confidencialidad, que es un derecho humano de los niños y los jóvenes. Y se sabe que el motivo principal por el que los adolescentes evitan la búsqueda de asistencia a salud en general, ni siquiera estoy hablando de sus problemas en salud sexual y reproductiva, es la preocupación de la confidencialidad. Y estos son estudios que ya llevan más de 30 años y que se sabe. Y cuando es de salud sexual y reproductiva en específico, por ejemplo, servicios de anticoncepción, es lo mismo. El miedo a que rompan la confidencialidad. Y el 50% de ellos incluso admite que consultaría por anticoncepción solo si sus padres no se enteran. Por lo tanto, si vamos a ver adolescentes, el punto es la confidencialidad. Y tenemos que hacer un pacto de confidencialidad
esto que te voy a preguntar va a quedar entre nosotros porque es parte del secreto médico. Pero para eso existe un encuadre, que son las reglas. Tenemos que proteger esta consejería y este encuadre tenemos que hacérselo saber al adolescente, a sus padres y a la comunidad en general. Y estas reglas protegen la consejería y uno se pone de acuerdo con el paciente y el acompañante. Y en que se garantiza la confidencialidad, pero se aclaran las situaciones en que esta confidencialidad se puede romper. Y personalmente yo incluso lo hacía, siempre lo hago, antes de entrar al consultorio. Yo siempre iba a la sala de espera a buscar a mis pacientes. Y ahí ya veía, cuando las llamaba, la interacción entre la mamá y la adolescente. También puede ser papá y la adolescente. Con el paso del tiempo, cada vez son más niñas que vienen con el papá, pero la mayoría sigue siendo con la mamá. Y veo, digo, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Van a entrar juntas o acompañadas? Uno ya ve, si ve la cara de la niña que dice así como, quiero entrar sola, y la mamá que dice, no, vamos a entrar juntas, uno ya ve, entiende parte de la dinámica. Y digo, bueno, vamos a entrar un momento las dos juntas, después sola y después juntas otra vez. Y ya va aclarando las reglas del juego antes de entrar. Pero siempre la confidencialidad hay que dejar claro que se puede romper. Si hay riesgo vital, si hay un embarazo con riesgo, si hay ideación suicida, hay situaciones en que necesariamente tenemos que contarle a los padres. Y cada institución tiene que tener sus reglas, ¿no es cierto? Tiene que tener políticas y ojalá tener un cartelito en la sala de espera que digan, aquí respetamos la confidencialidad del adolescente, pero la confidencialidad se rompe en caso de bla, bla, bla. Y esto es lo que yo decía, a veces uno dice, ¿cómo hago esto? Sobre todo si uno es el ginecólogo que ha sido el ginecobstetra de toda la familia. Ha visto a la abuelita, ve a la mamá de esta niña, quizás trajo a la niña al mundo. Y ahora la mamá trae a la niña porque quiere que sea su primer control. Y la mamá, ¿qué dice, no es cierto? Pregunte lo que quiera nomás, doctor o doctora. Si mi hija me lo cuenta todo, no tenemos ningún secreto entre las dos. Y la niña está así. Yo, si hubiera sido la niña y el doctor me va a preguntar, ¿tiene relaciones, mi hijita? Yo, obvio que le voy a decir que no. O sea, entonces, ¿cómo? Les cuento un truco. ¿Cómo lo hacía yo? Me echo la culpa a mí misma. Yo no quiero que haya problemas de relaciones madre-hija. Yo no la voy a echar, que sea una situación incómoda. Yo le decía, hay preguntas, señoras, que para mí es más fácil realizar si estamos a solas. Entonces, no estoy creando una cuña, no le estoy diciendo, usted salga porque yo la quiero afuera, usted porque... No, sí, yo la necesito afuera, ayúdeme porque para mí es más fácil. Nunca en 33 años tuve a alguien que se negara, excepto una vez una mamá adolescentóloga que fue la única que puso problemas, pero yo a ella la quiero mucho y era un problema de ella, pero nunca, y las mamás lo entienden, porque necesitamos que las niñas confíen en nosotros. Y ahí empieza, evaluar si esa niña que tenemos al frente es madura, es competente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si la menor que está al frente nuestro tiene capacidad de razonamiento, comprende el problema. Generalmente quienes vienen a pedir anticoncepción, puede que la mamá la trajo por acné, pero cuando está sola con nosotros, nos dice, sí, mi mamá me trajo con acné, pero realmente el verdadero problema es, quiero tener relaciones sexuales, pero me pudiera embarazar. Y quiero que me enseñen cómo evitar embarazarme. Es decir, tienen capacidad de razonamiento y tienen comprensión del problema. Eso es lo que se considera un menor maduro. Y por lo tanto, del punto de vista de la ética, de la bioética, se está cumpliendo el principio de autonomía de esa adolescente. Recuerden que el principio de autonomía es el derecho de cada persona a tomar decisiones, porque la libertad de conciencia es el derecho en una sociedad moderna. Si nos parece que es un menor maduro, entonces está bien, está ejerciendo su principio bioético de autonomía. Pero si además nos dice, mi vida sexual es privada, mi vida sexual es buena para mí, eso es el principio de la beneficencia.
El principio de la beneficencia rige la gestión privada y es de acuerdo a los valores propios, los valores de cada persona, los proyectos de vida y lo que cada persona encuentre bueno para sí. Puedo que yo no esté de acuerdo, puede que yo esté convencida que el ideal sería que esta chica de 15 o 16 años, y sigo convencida que el ideal sería que esté teniendo actividad sexual, ojalá su inicio sea lo más tarde posible, porque creo que la calidad de esa actividad sexual sería mejor. Pero esa es mi convicción. Y ella tiene otra convicción. Entonces, en el fondo, ¿qué tengo que hacer? Porque la niña va a seguir teniendo actividad sexual igual. Tengo que ver, básicamente, si esa actividad sexual es voluntaria, si no está siendo bajo coerción y si le aporta placer. Si es una situación íntima que realmente le está siendo beneficiosa. Si todo eso es bien, es voluntaria, no está bajo coerción, no está sufriendo dolor, no es traumático, se está cumpliendo el principio de la beneficencia. Y bien, no hay nada que pueda oponerme desde el punto de vista ético. Pero también tengo que asegurarme de que se cumpla el principio de la no maleficencia, que ya rige desde el punto de vista de la gestión pública, de los otros, porque la no maleficencia pública se limita a la beneficencia privada, ¿no es cierto? Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. El bienestar está limitado por no causar malestar a otros. Y la decisión sobre la actividad sexual siempre entre personas competentes. Y los adolescentes habitualmente tienen claro la autonomía. Yo y mi pareja decidimos libremente tener actividad sexual. Mi actividad sexual no provoca mal a nadie, no abuso, no provoco embarazo deseado. Tienen claro eso, pero a veces no tienen claro la no maleficencia. Y yo podría decir, claro, pero te contagiaste una ITS. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que enseñarle que no vulneren en sí mismo el principio de la maleficencia, de la no maleficencia. También, por supuesto, como siempre, existe el principio de la justicia, que también es un principio comunitario y que en nuestros países, donde a veces tenemos grandes diferencias entre las distintas comunidades y grandes diferencias entre los accesos a salud, etcétera, se vulneran más en algunos grupos que en otros. A veces, justamente en esto que les dije, la mamá que trae a la niña por acné, hacemos salir a la mamá y la niña nos dice, en realidad lo que necesito son anticonceptivos. Después entra la mamá de nuevo y decimos, en realidad si tiene este acné importante, le vamos a dar anticonceptivos por el manejo de su acné. Algunos dicen, pero lo que pasa es que ustedes están encubriendo el verdadero motivo de consulta. Es cierto, yo por la confidencialidad no le voy a decir a la mamá que está teniendo actividad sexual. ¿Qué le voy a decir a la niña? Te voy a enseñar sobre anticonceptivos, le voy a indicar anticonceptivos. No le voy a decir a la mamá, pero sería bueno que tú le contaras a tu mamá. Obviamente que queremos que los papás sepan, pero nosotros no le vamos a contar. Si eso significa que estoy encubriendo el verdadero motivo de consulta, sí. Pero hay un principio ético, hay un quinto principio ético que no se cuenta con números, pero que es el principio ético del mal menor, que es la alternativa menos dañina si se consideran los posibles efectos negativos. Porque evidentemente que el rol de los padres es importante. Las ventajas de las decisiones compartidas con los padres es que permiten guía y orientación, favorecen las relaciones familiares, favorecen el cumplimiento de los tratamientos y, al igual que en Chile, aquí en Paraguay, en caso de embarazo de esa adolescente, que sobre todo depende si está dentro del matrimonio a los 15 o es extramarital porque no está casada, ¿no es cierto?, aunque tenga 16, los que van a ser responsables legales del nieto son los abuelos. Revisé el Código de la Niñez y la Adolescencia en el libro 1 de los Derechos y Deberes de Paraguay.
de los libros de los derechos y deberes, en el título único, capítulo 1 de las obligaciones del Estado y de los particulares, artículo 9 dice: estarán obligadas a ello en cuanto al cuidado de los niños, y en este caso es del embarazo, el progenitor y en ausencia de este, aquellas personas para quienes este código establece la responsabilidad subsidiaria, que son los padres del adolescente. Así que legalmente, los que tienen que cuidar por el cuidado del embarazo y posteriormente por el nieto son los padres. Entonces, pero muchos padres no saben que ellos son quienes tienen la responsabilidad legal del cuidar del embarazo de esa niña y del nieto posteriormente. Si no hay un progenitor presente o si ese más encima también es menor de edad. Para resumir las consideraciones bioéticas, los adolescentes, la mayoría, son competentes. No se debe intervenir en elecciones personales hechas por personas competentes y independientemente de la edad, a menos que sea para evitar daño. Los riesgos de salud biopsicosociales del embarazo adolescente son inmensos, incluido, peor aún, el riesgo de aborto provocado. Y los equipos que proveen consejería anticonceptiva deben estar capacitados para detectar y manejar daños a la sexualidad, daños de la sexualidad temprana, incluido abuso sexual, y infecciones de transmisión sexual y embarazo. Peor aún si vemos que la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos del paciente declara que los pacientes, y no hace diferencia respecto a su edad, tienen derecho a la autodeterminación y derecho a la educación sobre la salud. Y ahí dice que los médicos tenemos la obligación de participar activamente en los esfuerzos educacionales. Y entre otras instituciones, por ejemplo, la Academia de Medicina del Paraguay, en su código de ética también subraya esta autonomía. Yendo ya un poquito más específicamente a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, la última edición sabemos que es la quinta de 2015, pero ahora en julio de este año la Comisión de expertos se reunió para empezar a trabajar en la publicación de la nueva de la OMS y del Colegio de la guía americana. Se publicaron ahora el 8 de agosto, gracias Pachi, el 8 de agosto, hace un mes, la última, que es la del 2024. Y ambas dos, muchas gracias, ambas dos tienen los mismos tipos de clasificación. Si recuerdan la categoría 1, bueno, ambas en el fondo lo que hablan es quién puede usar un método, en qué momento. Por lo tanto, un método puede ser aplicable a un adolescente en un momento, pero no ser aplicable para esa misma mujer cuando llegue a la menopausia, y mi colega hable después. No existe, esto respecto a la edad, no existe ningún método en que la edad sea un criterio. Esto es para los métodos hormonales combinados, pastillas, parche, anillo vaginal e inyectable mensual, y todos son categoría 1 desde la menarquia a la menopausia. Por lo tanto, cualquiera puede ser usado. Y esto es un pequeño resumen para todos los métodos. El primer punto siempre va a ser evaluar si nuestra paciente de 15 años o de 16 años que viene a nosotros está en riesgo de embarazarse. Si está en riesgo, lo primero que nos tenemos que preguntar siempre es si es que está teniendo actividad sexual, si esa es libre y voluntaria. Si no es libre o voluntaria, habrá que darle lo que es a la izquierda protección social, legal y psicológica. Hablar con asistente social, con psicólogos, con la policía, con quien sea, y que le den, ¿no es cierto?, el apoyo. Pero igual dar anticoncepción. No nos podemos desligar como profesionales. Si una niña de 14 años está siendo abusada, eso es espantoso. Pero una niña de 14 años abusada y embarazada es más espantoso aún. La abstinencia. Ustedes dicen, pero si esta niña ya no es abstinente, pero siempre está
oportunidad de la abstinencia secundaria. Se puede evaluar si está la opción de la abstinencia y favorecer el inicio, ¿no es cierto?, posponer el inicio de forma primaria o secundaria. Pero siempre es lo que yo digo, abstinencia de blue impuesto. No nos sirve la abstinencia de solo evitar el coito. Todos sabemos embarazadas solamente con coito vulvar, con contacto externo. La abstinencia sirve si es con blue impuesto y cierre cerrado. Otra abstinencia no sirve. Los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Qué es lo que hay que preguntar? ¿Toma anticonceptivos o toma antiepilépticos o antipsicóticos? Si es no. ¿Tiene alguna trombofilia? Si es no. Si está embarazada, si es no. No requiere examen pélvico, lo podemos indicar. Pero siempre doble protección. Si es candidata al uso de anticoncepción combinada, probablemente la mayoría viene a pedirnos pastillas anticonceptivas. Pero tenemos que preguntarnos si es responsable o si cumple las condiciones. Quizás tiene déficit atencional y no se va a acordar nunca. O quizás en su hogar no tiene la opción de tener las pastillas porque se las van a encontrar, entre comillas. Y quizás el padrastro, quizás sospechamos que abuse de ella. No es las condiciones necesarias para que esté tomando pastillas. Entonces, si no, el inyectable mensual o el anillo o el parche podrían ser mejores alternativas si es una anticoncepción combinada. Siempre doble protección. Y si no es candidata a la anticoncepción combinada, ¿no es cierto?, tenemos los implantes, tenemos los inyectables de depósito. Yo no veo la hora. 2 minutos. Ya. Entonces, ¿cómo mejorar anticonceptivos? Nos vamos a pasar rapidito, pero las teleseries de moda siempre son una buena alternativa. Cuando veas tu teleserie todos los días, acuérdate de tomar tu pastilla. Y siempre partir el mismo día. Quick start. No hay que esperar a la próxima menstruación. Los medroxiprogesterona de depósito y los implantes son categoría 1 o 2. Se pueden usar. Dan irregularidad menstrual y acné. La medroxiprogesterona de depósito podría postergar el retorno a la fertilidad, cosa que en las adolescentes generalmente no es un problema. Pero lo que muchos médicos que no estén acostumbrados a adolescentes tienen el susto es la osteopenia. Eso ya se ha visto que no es un problema. Hubo un estudio relativamente grande que demostró que cuando descontinuaban el uso de la medroxiprogesterona acetato de depósito, su densidad mineral ósea volvía a niveles normales o incluso mejores, por lo cual ya es un criterio 2. Estas son las guías americanas que salieron hace un mes, están en criterio 2, pueden ser usadas sin problema y no hay limitación en el tiempo. Para los dispositivos intrauterinos, ni la edad ni la paridad son una limitante, por lo que los dispositivos intrauterinos, ya sean medicados, como Mirena u otros, o de cobre, son una alternativa espectacular. Son altamente eficaces, son de largo plazo, requieren poca adherencia, tienen alta tasa de continuidad, efectividad inmediata. Los medicados son útiles en las metrorragias, hipermenorrea, reduce sobre todo embarazos a repetición. Los dispositivos intrauterinos son una excelente alternativa, son parte de los LARC, la anticoncepción de largo plazo, ¿no es cierto?, reversible. El único riesgo de los dispositivos intrauterinos en adolescentes es el riesgo de las ITS. Por lo tanto, tenemos que disminuir el riesgo de ITS y a eso me refería en todas las dispositivas anteriores que decían doble protección, que es usar anticonceptivo más preservativo. En adolescentes siempre doble protección. Cualquier anticonceptivo que hayan elegido, más preservativo. ¿Por qué? Porque el 60% de las infecciones de transmisión sexual ocurren en los adolescentes y jóvenes. Y el mayor riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual se da en los primeros 6 meses desde el debut. Pero, ojo, el uso de condón o preservativo en el debut sexual se ha visto que es un excelente predictor negativo, ¿no es cierto?, a tener menos infecciones de transmisión sexual en la adolescencia. En un estudio que hicimos respecto a prevalencia de
clamidia, Neisseria y tricomonas en adolescentes, vimos que los adolescentes que usaban consistentemente condón, que solo fue el 13%, hubo 0% de clamidia. Las recomendaciones de tamizaje en adolescentes básicamente son dos: clamidia y VIH. Clamidia debiéramos hacer anualmente en todas las adolescentes, en adolescentes hombres que tienen sexo con hombres en muestras rectales, en cualquier adolescente que tiene alguna otra ITS y en todas las adolescentes embarazadas. Y VIH, obviamente, en sangre, en forma anual también, y cuando evaluamos para otra ITS. Y ojalá por autotoma. Las adolescentes en general prefieren la autotoma. Esto es otro estudio que hicimos, lo considera muy fácil. En adolescentes mujeres con una tórula intravaginal, basta 20 segundos que lo giran en vagina, estas son PCR para clamidia, y en hombres también con PCR con orina de primer chorro. No es de segundo como los urocultivos, sino siempre de primer chorro. No se necesita espéculo para tomar muestra de clamidia en mujeres. Recuerden que la clamidia hay que buscarla, no esperarla. Y no sé si en Paraguay existe un concepto antiguo, que también existía en Chile, la prueba de amor, que era típico de parejas, sobre todo extramatrimonial: si me quieres, si me amas, hazme la prueba de amor, tengamos relaciones porque me demuestras que me quieres. Bueno, la prueba de amor moderna es hacerse los test. Si tú me quieres, hazte los test de ITS. Esa es la prueba de amor moderna: VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia y gonorrea. Las recomendaciones, de hecho, de la UNICEF y ONU-SIDA sería que ojalá menores de edad no requieran consentimiento de sus tutores legales para realizarse test de VIH y de otras ITS. Y ojalá tuvieran gratuidad para los preservativos en las edades legales para sus respectivos países. Como resumen, la confidencialidad es un derecho de niños y jóvenes. El encuadre son las leyes que protegen la confidencialidad. Se debe evaluar la competencia de los jóvenes, la madurez. Los principales principios éticos son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. No explicitar el verdadero motivo de consulta se rige por el principio ético del mal menor. No existe ningún método anticonceptivo que no sea elegible por el criterio de edad. Los anticonceptivos orales tienen una mayor tasa de falla, pero hay estos trucos, ¿no es cierto? La osteopenia por la medroxiprogesterona acetato es reversible, no hay límite de tiempo para ser usado. Los DIU son una excelente alternativa. Siempre usar doble protección y el screening anual con autotoma. Muchas gracias y perdón por pasarme.